La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. ¿Qué tal, amigos? Que el Señor les continúe bendiciendo. Les habla Hansel Somarribas, dándole la más cordial bienvenida al programa Conquistando tu Paz, que es un programa con la finalidad de motivar su vida, de animarle, de entregarle herramientas para que usted sepa cómo vivir en esa tierra. Recuerde que no somos obra de la casualidad, que fuimos creados por un Dios, y ese Dios dejó en la Biblia, en su palabra, principios bíblicos para aprender a vivir, para ser mejores personas, para crecer, porque muchos de nosotros cuando crecemos en la vida, vamos creciendo, nos vamos desarrollando, como que no nos enseñaron bien. Lamentablemente nuestros padres no fueron bien enseñados, nuestros abuelos tampoco, y pues lo mejor que ellos pudieron hacer fue enseñarnos lo que a ellos les enseñaron, y cuando crecemos vemos que no somos adultos bien balanceados, equilibrados emocionalmente, sino que tenemos que ir mejorando y aprendiendo, y lamentablemente eso lo transmitimos a nuestros hijos. Y vemos un montón de muchachos hoy en día y muchachas, adolescentes inclusive, con un mal temperamento, con malas conductas, con formas, tienen actitudes burlonas hacia otros, critican a gente de otras nacionalidades, y es porque eso lo heredaron, lo aprenden en casa, y nosotros tenemos que mejorar para poder crear y formar una mejor sociedad. Que Dios nos ayude en esa tarea, y para eso la Biblia es importante, porque la Biblia nos enseña principios de cómo vivir de la forma en que Dios le agrada. Ese tema que se llama equilibrio nos va a ayudar a entender cómo era Jesús. Jesús es uno de esos personajes históricos que más han cautivado la imaginación de muchos. Reyes, gobernantes, presidentes, obreros, gente humilde, gente sencilla, ha sido impactada por la vida de Jesús. Ha sido completamente trastornado, si se puede decir de esa manera, en sus vidas por el tipo de vida que Jesús tenía. Pero Jesús nos da un gran ejemplo de cómo Él era. Y podemos ver en la Biblia cuál era el secreto de su magnetismo. La gente quería estar cerca de Él. La gente que se portaba muy mal, que la Biblia llama pecadores, querían estar cerca de Él. Los niños querían estar cerca de Él. Los hombres querían estar cerca de Él. Las mujeres querían estar cerca de Él. ¿Cuál era el secreto del magnetismo que tenía Jesús? Jesús tenía algo todavía hoy en día, que la gente quiere estar cerca de Él. Los niños corrían a Él. Tanto así que en una ocasión los discípulos quitaron a los niños y Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y los niños se acercan solo a personas que les inspiran confianza. Por eso Jesús tenía algo que no es ni tan secreto, que podemos aprenderlo en este programa. Y le invito para que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas. El Nuevo Testamento comienza con los Evangelios, que son libros históricos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En ese tercer libro, que se llama Lucas, puede abrirlo en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 52, y vamos a ir viendo cómo fue que Jesús hizo, o cuál era su estilo de vida, para hacer que todo tipo de personas de diferentes condiciones, culturas, estratos sociales quisieran estar cerca de Él. Dice Lucas 2:52: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Es un versículo muy pequeño, pero habla de 4 cosas en las que debemos de poner mucho cuidado para poder vivir vidas equilibradas. Jesús crecía, dice la Escritura, en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Este breve versículo bíblico nos enseña y nos dice que Jesús era un hombre equilibrado. Jesús cuando Lucas habla de esto, Jesús se había desaparecido por un tiempo porque estaba en el templo. Sus padres, María y José, lo andaban buscando. 3 días después llegan y lo encuentran en el templo, conversando con la gente mayor que él, hablando de temas bíblicos, hablando con la gente ahí, con los sabios de su tiempo. Y Jesús vemos cómo dice que después de esto estaba sujeto a sus padres, se lo llevaron a casa, pero Jesús seguía creciendo en estatura, en sabiduría, en conocimiento de Dios, crecía en todas las áreas. Jesús no se quedó solamente en un área enfatizándola. Hoy en día vemos gente que quiere que seamos espirituales, o que seamos muy intelectuales, o que seamos muy físicos, muy atléticos, pero hay todo un balance, un equilibrio que debemos de tener para poder ser como Jesús, para poder imitar a Jesús. Si queremos tener el magnetismo que Jesús tenía para atraer a las multitudes a Dios, tenemos que imitar al Señor. Y la primera área que queremos ver de estas 4, que son como las 4 patas de una mesa, que si falta una de ellas o se descompensa una de ellas, la mesa queda como tambaleando y no nos sirve, no nos funciona. Necesitamos estar bien balanceados en todas las áreas. Y la primera área que vamos a ver es en estatura. O sea, nuestro cuerpo. Jesús físicamente crecía. Nuestro cuerpo es importante, su cuerpo es importante. Hay una filosofía griega
que habla de que el cuerpo es la cárcel del alma, pero eso no es cierto. La Biblia enseña que su cuerpo no es ninguna cárcel, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando hemos recibido a Cristo, nuestro cuerpo viene a ser el lugar donde Cristo viene a habitar con su Espíritu Santo. Entonces su cuerpo, esto que usted ve allí, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo bien. Jesús se alimentaba bien en sus tiempos. Mire qué interesante, en los tiempos la expectativa de vida para muchas personas contemporáneas de Jesús era de 40 años, 35 años, no era tanto en realidad. Algunos llegaban a vivir 70 años, 80 años, pero era la minoría. La tasa de mortalidad infantil era del 60%, o sea, de cada 10 niños que nacían, 6 morían. ¿Por qué? Porque había muchas enfermedades, porque había muchas infecciones, porque no habían medicinas, porque no había tanta limpieza. Era algo completamente tremendo, pero Jesús llegó a vivir 33 años y no murió por causas naturales, por llamarlo de alguna manera, sino porque era la voluntad de Dios que Él muriera por nuestros pecados. Pero Jesús era un hombre sano. No hay un solo reporte en la Biblia, ni siquiera un indicio de que Jesús alguna vez estuviera enfermo o indispuesto, que lo llegaran a buscar y Jesús dijera, no muchachos, estoy con dolor de cabeza, mejor que vengan otro día, no, me duele, tengo colitis. No, porque Jesús era un hombre completamente sano. ¿Por qué era completamente sano? Se alimentaba bien, caminaba, se hacía ejercicio, su cuerpo estaba bien, estaba vigoroso, era fuerte, era un hombre que cuando tenía que pescar, pescaba, cuando tenía que tomar agua o alimentarse de alguna manera, lo hacía bien, lo hacía sanamente, porque en esos tiempos eran otras condiciones. Hoy en día tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo. Usted no sé si ha notado que cuando uno está enfermo, uno en realidad no sirve de mucho, hasta le cae mal a la gente, porque se la pasa uno quejándose, me duele aquí, me duele allá, me duele la cabeza, apaguen ese tele, apaguen la luz, cierren las puertas, no quiero nada, porque uno pues se enferma. Pero a Jesús no le pasó eso. Si usted y yo cuidamos nuestro cuerpo como tuviera que ser, como tenemos que hacerlo, le aseguro que estaríamos en mejor condiciones para anunciar el evangelio, para ir a otros lugares, para disfrutar de la familia, para estudiar de una forma mejor, para hacer muchas cosas que a veces no hacemos porque la enfermedad, porque nos da gripe 8 veces al año, porque nos enfermamos 15 veces en 3 meses, es porque estamos descuidando nuestro cuerpo. Hagamos un poquito de ejercicio, movámonos un poco. No le estoy diciendo que nos vayamos al extremo de poner en primer lugar nuestro cuerpo, ¿no? Porque podemos ser superatletas, supermusculosos, pero en realidad hay otras 3 áreas que también son importantes. Primera área que hay que cuidar, primera área a la que tenemos que darle importancia es nuestro cuerpo. Su cuerpo es importante, no solo eso, tiene que ejercitarlo, tenemos que darle el reposo necesario. Jesús más de una ocasión fue y durmió, descansó. Aprendamos a darle descanso a nuestro cuerpo. A veces nos levantamos tempranísimo, tenemos un estilo de vida muy intenso, haciendo muchas cosas y no sabemos descansar. No sabemos apagar el celular, no sabemos apagar las redes sociales, no sabemos desconectarnos un tiempo del mundo que nos rodea y descansar. Usted y yo tenemos que aprender a descansar. Jesús se apartaba a lugares desiertos, ahí oraba, ahí descansaba, ahí se quedaba tranquilo, y usted y yo tenemos que aprender a hacerlo. Ojalá que usted este fin de año o el próximo año tome un tiempo aparte para su vida personal, para usted, para su cuerpo, para decirle a su cuerpo, vamos a descansar, vamos a renovarnos. Jesús también tenía tiempos de ayuno. Y el ayuno es súper importante para el cuerpo. Cuando ayunamos, cuando dejamos de comer, nuestro cuerpo, nuestro sistema comienza a quemar todo lo que no es bueno. Comienza a consumir ese montón de toxinas que tenemos, cosas malas que hay en nuestro cuerpo. Es por eso que cuando, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, cuando usted se acuesta por la noche y se levanta al día siguiente, su aliento no huele bien, o el mío. ¿Sabe por qué es? Porque nuestro cuerpo se dedicó a quemar toxinas, y eso cuando se quema huele mal. Y entonces usted habla con alguien y dice, wow, vaya a lavarse los dientes porque está mal, y es porque nuestro cuerpo está quemando toxinas. Jesús ayunaba con frecuencia y eso lo hacía mantenerse sano. Eso colaboraba con el nivel de vida que él tenía. Y usted y yo podemos tener tiempos de ayuno también en nuestra vida personal, no solamente para ofrecérselos delante del Señor, sino para salud personal, para la salud de nuestro cuerpo. Dele la importancia a su cuerpo que Dios le da. Dios no aborrece su cuerpo, Dios ama su cuerpo, Dios se lo dio, por eso cuídelo de la mejor manera, vístalo bien, embellézcalo, haga lo mejor que usted pueda para que su cuerpo esté bien y usted sea una persona útil. Su cuerpo es el instrumento que Dios usa en este planeta para ayudar a otros. Su cuerpo es el instrumento que Dios usa en este planeta para bendecir a otras personas, para trabajar, para generar recursos, para abrazar, para amar. Su cuerpo es importante, no lo menosprecie, cuídelo de una buena manera. Otro aspecto en el que Jesús crecía, dice que Jesús crecía en sabiduría delante de Dios, delante de los hombres, crecía en sabiduría. ¿Qué es crecer en sabiduría?
Crecer en sabiduría significa por lo menos conocimiento en acción. Cuando usted conoce algo, lo pone en práctica. Y crecer en sabiduría para nosotros, que es como la otra pata de la mesa, la segunda pata de la mesa que necesitamos para vivir una vida equilibrada, es cuando aprendemos a prepararnos. Si hay intelectualmente, si hay algo que da mucha lástima, es cuando uno ve jóvenes o aún adultos desperdiciando el cerebro que Dios les ha dado, desperdiciando la capacidad intelectual que Dios les ha dado. El ser humano ha hecho cosas impresionantes, el ser humano ha hecho cosas increíbles, viajar a la luna, ir al fondo del océano, crear submarinos, inventos impresionantes, cosas que facilitan nuestra vida. Es algo impresionante lo que puede hacer el cerebro humano, pero también es impresionante ver cómo muchos jóvenes desperdician ese talento, ese regalo que Dios les dio, ese cerebro que Dios les dio en conversaciones tontas que no edifican, que no hacen nada, se la pasan días enteros en una esquina conversando con los amigos, desperdiciando su tiempo y sobre todo desperdiciando el cerebro que Dios les dio. Dicen los expertos que un ser humano podría aprender un nuevo idioma cada 3 años. Usted aprende a hablar, 3 años después puede comenzar a hablar otro idioma, lo terminó y puede comenzar a hablar otro idioma. Hay personas que hablan 8, 10, 12 idiomas porque se dedicaron a eso, porque es el cerebro humano que Dios nos ha regalado. Es una máquina impresionante. Si usted y yo aprovechamos nuestro cerebro, podemos crecer en sabiduría, podemos crecer cada día en sabiduría. Y usted ha notado lo interesante, lo bonito que es hablar con una persona que se ha cultivado intelectualmente, con una persona que ha leído, usted puede hablar con ellos de política, puede hablar de deportes, puede hablar de la contaminación mundial, puede hablar de aspectos científicos, puede hablar de curiosidades, puede hablar de las maravillas que hay en el mundo, puede hablar de los ríos más largos, los más extensos, puede hablar de cosas impresionantes porque son personas que se han cultivado intelectualmente y es agradable hablar con personas así. Hay personas con las que usted habla y lo único que te saben decir es ajá, sí, porque no hay nada, lamentablemente no hay nada. Es agradable hablar con personas que tienen personalidad, que han estudiado, que se han preparado. Y no le estoy hablando de títulos universitarios, le estoy hablando de personas que quieren crecer en sabiduría, que no pasa un mes sin que lean un nuevo libro, que ven programas que los hacen aprender. ¿Cómo puedo yo crecer en sabiduría? Déjeme darle algunas sugerencias. Léase un buen libro. Cada 22 días, cada mes mínimo o máximo, cada mes léase un buen libro. Busque un buen libro de diferentes tópicos, de diferentes temas. Lea libros de teología, lea libros científicos, lea libros de historia, lea libros de estudios sociales, lea libros que hablen del cuerpo humano. Lea libros, aprenda. Esto es algo que lo va a enriquecer muchísimo y su cerebro nunca le va a decir, no, ya no aguanto más, ya no tengo más capacidad. Como nuestros teléfonos, que a veces usted quiere poner una nueva aplicación y le dice, no hay espacio suficiente. Su cerebro nunca le va a dar ese mensaje. En su cerebro siempre va a haber espacio para algo nuevo. Mire qué grande que es Dios, que nos dio un cerebro casi que ilimitado para poder aprender. Otro aspecto en el que podemos mejorar, no solamente leyendo un libro, sino escuchando buenas conferencias, oyendo buenas enseñanzas, buenas predicaciones bíblicas. Si a usted le gustan las cosas de la Biblia, pues escucha gente que enseñe bien la palabra de Dios. Las conversaciones educadas, las conversaciones con gente educada, eso te van a hacer crecer, eso es impresionante, eso es sumamente interesante. Escuche música de calidad. Usted también puede navegar o surfear en las millones de páginas que hay en internet. Páginas que edifican, páginas que enseñan cosas buenas, páginas que nos hacen aprender montones. Usted también lo puede hacer. Entonces, en este programa vamos a ver solamente 2 áreas. Nos faltan otras 2 áreas en las que podemos crecer al estilo de Jesús. Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento de Dios, en gracia delante de Dios y de los hombres, en estatura. Jesús crecía, no creció solamente en un área, sino creció en 4 áreas por lo menos, y sí podemos aprender de Jesús para ser personas que se adaptan perfectamente a la sociedad. Y el primer paso para poder crecer es entregarle el corazón a Jesús. Es el primer paso para poder crecer. Y te invito para que hagas una oración conmigo, invitando a Jesús para que Él te ayude a crecer. Dile, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Limpia mis pecados con tu sangre preciosa y hazme una nueva criatura, Señor, en el nombre de Jesús. Has hecho la mejor oración, te esperan cosas grandes, cosas maravillosas y sobre todo vas a crecer. De ahora en adelante vas a crecer en todas las áreas y no vas a crecer solamente en una área, porque todas son importantes. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Cuando lloras por las veces que intentaste